Hola a todos, hoy es miércoles 15 de abril de 2026. Están escuchando Klotzowyt Merovinga. ¿Todo es claro? Más o menos. Mi nombre es Todd, soy un estadounidense multilingüe que habla alemán, español y francés. Y hoy quiero hablar con ustedes sobre uno de los avances más revolucionarios que finalmente descubrí. Y es el uso de un Kindle en comparación con los libros tradicionales para aprender idiomas. Como he mencionado en episodios anteriores, he estado aprendiendo idiomas desde principios de 2013, cuando empecé a usar Duolingo, y sinceramente me da un poco de pena que haya tenido que esperar hasta finales de 2025 para comprar un Kindle y empezar a leer en él. Y digo que me da pena porque el Kindle es tan efectivo desde la perspectiva de alguien que aprende idiomas que creo que si lo hubiera usado 10 años antes, mi nivel sería muchísimo más avanzado hoy. Por alguna razón, no sé por qué, siendo millennial, como que me convencí a mí mismo de que los Kindles eran tecnología de boomers y que la mejor manera de leer era la forma tradicional, punto. Que sí debía ser y que quitar el libro físico le quitaba la inmersión a la historia o a lo que fuera que estuvieras leyendo. En 2017, cuando fui a Alemania, compré 3 libros. Curiosamente, creo que los compré en París. Pero bueno, porque todos eran en alemán. Esos libros eran Siegfried Lenz, seine schönsten Erzählungen, una colección de cuentos del autor, Schwarzes Eis, de Sergei Lochthofen, que es una historia real sobre la vida de Lorenz Lochthofen, durante el Gran Terror en Rusia, como alemán viviendo cerca del río Volga en 1937 y sus décadas lidiando con la Unión Soviética, y Vincent Wolfzeit de Karl Wetzig, que trata sobre los pueblos nórdicos en Islandia alrededor del año 1250, siguiendo especialmente la historia de Snorri Sturluson y los eventos políticos y sociales de la época. Snorri Sturluson es una de las principales fuentes de conocimiento sobre cómo vivían los vikingos y en qué creían. El problema es que aunque los temas de estos libros me parecían súper interesantes, leerlos fue otra historia. En el caso de los cuentos de Siegfried, entendía una historia, me parecía interesante y luego se acababa. Tenía que empezar otra desde cero y volver a aprender el contexto. Eso se volvió tedioso, especialmente porque muchas historias tenían significados profundos que eran difíciles de captar aprendiendo alemán. Con Schwarzes Eis, el problema era que tenía muchas palabras en ruso y hablaba de un contexto histórico que no entendía bien. Además, el autor escribe en un alemán bastante avanzado. Hice lo mejor que pude, pero hacia el final empecé a leer por encima, solo queriendo terminar con lo difícil que se había vuelto. Eso era la última cuartal del libro. Y Vincent Wolfzeit fue aún más complicado. No entendía bien la situación política ni a los personajes. Y además tenía muchísimos nombres y palabras en islandés, incluso antiguo. Era demasiado para mí. Han pasado 8 años desde que compré esos libros. Leí unos 5 cuentos de Siegfried, casi terminé Schwarzes Eis y abandoné Vincent Wolfzeit porque simplemente era demasiado ajeno para mí. Una conclusión a la que he llegado es que cuando se trata de temas históricos complejos, a veces ni siquiera los entiendo bien en inglés. Entonces,
Primero los reviso en inglés para asegurarme de entenderlos y luego decido si vale la pena abordarlos en otro idioma. Y si lo hago, definitivamente usaré un Kindle. Toda la energía que invertí en esos libros fue agotadora. Había palabras tras palabras que no entendía, a veces decenas de una sola página. Yo subrayaba, escribía traducciones, buscaba en el celular y eso rompía completamente la inmersión. Incluso llegaba a olvidar qué estaba pasando en la historia. Tenía que aprender palabras en ruso, entender eventos históricos, tradiciones, las palabras, claro, en islandico. Era demasiado. Cuando compré Duolingo Max, también compré un Kindle para mi esposa y otro para mí. Y con eso tuvimos 3 meses de Kindle Unlimited y aproveché ese tiempo para buscar libros disponibles en alemán, francés y español. Ahora tengo varias series empezadas en esos idiomas. La diferencia con un Kindle es enorme. Puedo resaltar una palabra y ver su significado o traducirla en segundos. Buscar una palabra toma unos 3 segundos comparado a 30 segundos o a veces más en un libro físico. La lectura sigue siendo fluida. No pierdas la inmersión y el vocabulario nuevo se aprende mucho más rápido. Desde que empecé a leer en Kindle ya terminé 3 libros, lo cual es bastante considerando todo lo que hago. Y ya tengo otros 7 listos para seguir. Por cierto, todos esos libros en idiomas extranjeros los encontré en la tienda de Kindle de Estados Unidos. En el futuro quiero probar usar VPNs para ver si puedo acceder a aún más libros en otros idiomas conectándome a servidores europeos. Es un experimental del futuro que voy a tener que correr. El primer libro que leí fue en realidad un libro estadounidense traducido al francés llamado Gone Forever de Scott Blade, que trataba sobre un personaje que básicamente es tan poderoso como el Doom Guy de la saga Doom, resolviendo un misterio y viviendo su vida como un ejército de un solo hombre. Encontré el libro en la biblioteca de Kindle Unlimited y después de leerlo descubrí que hay al menos otros 2 libros sobre el mismo personaje que voy a leer. En alemán encontré un libro escrito por un autor de Europa del Este sobre un futuro de ciencia ficción en el que el personaje principal trabaja como tester de videojuegos dentro de un MMO, experimentándolo en una realidad virtual completamente inmersiva. El libro se llama Der Videospieltester de Michael Atamanov. También es una serie y tiene 4 libros. Actualmente voy por la mitad del segundo. En español encontré un libro llamado Viajar en el tiempo a la Inglaterra medieval de Ian Mortimer, que básicamente explica muy bien de qué trata un historiador que te lleva en un recorrido escrito sobre cómo era vivir en Inglaterra entre los años 1300 y 1400. A medida que vaya terminando estas series, voy a reflexionar sobre ellas en futuros podcasts porque la verdad han sido muy divertidos de leer. Todos esos libros estuvieron disponibles para mí a través de Kindle Unlimited y me dieron un muy buen inicio para esta nueva estrategia de aprendizaje con Kindle. Estoy disfrutando mucho más las historias de ficción en sí. Como mencioné antes, probablemente empieza a escuchar libros de historia en inglés mientras trabajo, porque ya me pasó antes que escuché un libro de historia en inglés y retuve muy poca información por lo denso que era. Ese libro trataba sobre la guerra de los 30 años en Europa y lograr
que un libro sobre 30 años de guerra sea aburrido. En serio, tiene su mérito. Los libros de historia pueden ser un hit o miss total. Pero, en fin, estoy divagando, enrollándome. Lo más importante del Kindle es simplemente la lectura fluida y sin interrupciones, ya que solo toma unos segundos traducir una palabra y luego puedes seguir leyendo. Ahora, algunos puntos negativos de Kindle. Amazon quiere poner anuncios en el Kindle si compras la versión barata, que cuesta unos $20 menos. O sea, si no pagas más, te meten anuncios en la pantalla cuando el dispositivo está apagado. ¿Qué tal eso? Ya hay publicidad por todas partes y ahora también en la pantalla de un dispositivo que uno compra. ¿En serio? Los Kindle cuestan actualmente unos $180 sin anuncios, lo cual es bastante caro. Con anuncios, unos $160. Creo que esto se debe a que ya no están subsidiando los precios como antes para atraer gente a su ecosistema digital. En el futuro también surge una pregunta importante. ¿Habrá mejores alternativas? Por temas como la posible censura de libros, una mayor variedad disponible en otros lados, y para los que aprendemos idiomas, si otras plataformas permiten traducir palabras o buscarlas tan fácilmente, o tal vez mejor, como en Kindle, como estadounidense, a veces siento que tengo acceso limitado a libros en alemán y francés aquí en Estados Unidos. Y siento que los libros digitales son solo texto, no veo por qué en el futuro cercano ese acceso no debería aumentar muchísimo. Está todo en línea, no hay que enviar nada físicamente. Está bien, komm schon. Debería haber más opciones para quienes queremos leer en cualquier idioma que nos interesa, especialmente considerando que los franceses y los alemanes fueron una parte importante de la población fundadora de Estados Unidos. Por ahora, hasta donde sé, Kindle sigue siendo el mejor ecosistema de libros digitales para aprender idiomas. Y verdad, si nunca lo has usado, puede revolucionar tu capacidad de aprender vocabulario de manera eficiente y entender estructuras gramaticales mucho más rápido. En solo 4 meses leí 3 libros, comparado con 8 años luchando para terminar esa misma cantidad. Si te ha servido este contenido, no dudes en suscribirte, comentar y darle like. Gracias.